Continuamos con la materia de interculturalidad de la carrera de liderazgo pastoral. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de la interculturalidad en la Constitución Política del Estado. Segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. Título 3, órgano judicial y tribunal constitucional plurinacional. Capítulo 4, jurisdicción indígena originaria campesina. Artículo 190. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. Artículo 191. La jurisdicción indígena originaria campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial. 1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. 2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas originarios campesinos de una conformidad a lo establecido en una ley de deslinde jurisdiccional. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. Artículo 192. Toda autoridad pública o personal acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La ley de deslinde jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. Título 4. Órgano electoral. Capítulo 2. Participación política. Artículo 210. La organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos deberán ser democráticos. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el órgano electoral plurinacional que garantizará la igual participación de hombres y mujeres. Las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos podrán elegir a sus candidatos o candidatas de acuerdo con sus normas propias de democracia comunitaria. Artículo 211. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos podrán elegir a sus representantes políticos en las instancias que correspondan de acuerdo a sus formas propias de elección. El órgano electoral supervisará que en la elección de autoridades, representantes y candidatos de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, mediante normas y procedimientos propios, se dé estricto cumplimiento a la normativa de esos pueblos y naciones. Título 8. Relaciones internacionales, fronteras, integración y reivindicación marítima. Capítulo 1. Relaciones internacionales. Artículo 256. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Capítulo 3. Integración. Artículo 256. El Estado promoverá sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías las relaciones de integración social, política y cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana. El Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos con los pueblos indígenas del mundo. Tercera parte. Estructura y organización territorial del Estado. Título 1. Organización territorial del Estado. Capítulo 7. Autonomía indígena originaria campesina. Artículo 289. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Artículo 290. La conformación de la autonomía indígena originaria y campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población expresada en consulta de acuerdo a la Constitución y a la ley.
El autogobierno de las autonomías indígenas, originarias y campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos conforme a sus atribuciones y competencias en armonía con la Constitución y la ley. Artículo 291. Son autonomías indígenas, originarias y campesinas los territorios indígena, originario y campesinos y los municipios y regiones que se adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley. Dos o más pueblos indígenas, originarios y campesinos podrán conformar una sola autonomía indígena, originaria y campesina. Artículo 292. Cada autonomía indígena, originaria y campesina elaborará su estatuto de acuerdo a sus normas y procedimientos propios según la Constitución y la ley. Artículo 293. La autonomía indígena basada en territorios indígenas consolidados y aquellos en proceso, una vez consolidados, se constituirá por la voluntad expresada de su población en consulta en conformidad a sus normas y procedimientos propios como único requisito exigible. Si la conformación de una autonomía indígena, originaria y campesina afectase límites de distritos municipales, el pueblo o nación indígena, originaria y campesina y el gobierno municipal deberán acordar una nueva delimitación distrital. Si afectase límites municipales, deberá seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación previo cumplimiento de los requisitos y condiciones particulares que señale la ley. La ley establecerá requisitos mínimos de población y otros diferenciados para la constitución de la autonomía indígena, originaria y campesina. Para constituir una autonomía indígena, originaria y campesina cuyos territorios se encuentren en uno o más municipios, la ley señalará los mecanismos de articulación, coordinación y cooperación para el ejercicio de su gobierno. Artículo 294. La decisión de constituir una autonomía indígena, originaria y campesina se adoptará de acuerdo a las normas y procedimientos de consulta conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la ley. La decisión de convertir un municipio en autonomía indígena, originaria y campesina se adoptará mediante referendo conforme a los requisitos y condiciones establecidos por ley. En los municipios donde existan comunidades campesinas con estructuras organizativas propias que las articulen y con continuidad geográfica, podrán conformarse en un nuevo municipio siguiendo el procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación previo cumplimiento de requisitos y condiciones conforme a la Constitución y a la ley. Artículo 295. Para conformar una región indígena, originaria y campesina que afecte límites municipales, deberá previamente seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumpliendo los requisitos y condiciones particulares señaladas por ley. La agregación de municipios, distritos municipales y autonomías indígenas, originarias y campesinas para conformar una región indígena, originaria y campesina se decidirá mediante referendo y de acuerdo a sus normas y procedimientos de consulta según corresponda conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la ley. Artículo 296. El gobierno de las autonomías indígenas, originarias y campesinas se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización con la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad establecidas en sus estatutos en sujeción a la Constitución y a la ley. Capítulo 8. Distribución de competencias. Artículo 303. La autonomía indígena, originaria y campesina, además de sus competencias, asumirá la de los municipios de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La región indígena, originaria y campesina asumirá las competencias que le sean transferidas o delegadas. Artículo 304. Las autonomías indígenas, originarias y campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas. 1. Elaborar su estatuto para el ejercicio de su autonomía conforme a la Constitución y a la Ley. 2. Definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural de acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo. 3. Gestión y administración de los recursos naturales renovables de acuerdo a la Constitución. 4. Elaboración de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales y municipales. 5. Electrificación en sistemas aislados dentro de su jurisdicción. 6. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales. 7. Administración y preservación de las áreas protegidas en su jurisdicción en el marco de la política del Estado. 8. Ejercicio de la jurisdicción indígena, originaria y campesina para la aplicación de justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y a la ley. 9. Deporte, esparcimiento y recreación. 10. Patrimonio cultural tangible e intangible, resguardo, fomento y promoción de sus culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos. 11. Políticas de turismo.
12. Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a ley. 13. Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción. 14. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 15. Planificación y gestión de la ocupación territorial. 16. Vivienda, urbanismo, redistribución poblacional conforme a sus prácticas culturales en el ámbito de su jurisdicción. 17. Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas. 18. Mantenimiento y administración de sus sistemas de microrriego. 19. Fomento y desarrollo de su vocación productiva. 20. Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su jurisdicción. 21. Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten. 22. Preservación del hábitat y el paisaje conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas. 23. Desarrollo y ejercicio de sus instituciones democráticas conforme a sus normas y procedimientos. Las autonomías indígena, originaria y campesinas podrán ejercer las siguientes competencias compartidas. 1. Intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado. 2. Participación y control en el aprovechamiento de áridos. 3. Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos referidos a conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional, germoplasma, de acuerdo con la ley. 4. Control y regulación de las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural. Las autonomías indígena, originaria y campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes. 1. Organización, planificación y ejecución de políticas de salud de su jurisdicción. 2. Organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos de educación, ciencia, tecnología e investigación en el marco de la legislación del Estado. 3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente. 4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía en el marco de la política del Estado al interior de su jurisdicción. 5. Construcción de sistemas de microrriego. 6. Construcción de caminos vecinales y comunales. 7. Promoción de la construcción de infraestructuras productivas. 8. Promoción y fomento de la agricultura y ganadería. 9. Control y monitoreo socioambiental de actividades hidrocarburíferas y mineras que se desarrollan en su jurisdicción. 10. Sistemas de control fiscal y administración de bienes y servicios. Los recursos necesarios para el cumplimiento de sus competencias serán transferidos automáticamente por el Estado plurinacional de acuerdo a ley. Artículo 305. Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de recursos económicos financieros necesarios para su ejercicio.